Buenos días, buenos días. ¿No llegan? No, ¿Hubo algo pendiente? no sé. No Es que despiertan. también suban a la plataforma. ¿Perdón? Es que también suban a la plataforma ¿Qué? las tareas. Ah, ya. ¿Estás malo? Más o menos. Muy bien. Hay que esperar, ya sabes, lo que tardan. Sí. Y el fútbol ya no. Pues ahorita no nos dicen nada. Sí, los trae por los colombianos. Sí. Toda la defensa es colombiana, ¿verdad? Sí, de hecho sí. No, no toda. Porque, Navarro, Fernando Navarro. pero ya lo subieron a la media. Ah, sí. Anda ya metiendo goles. Mientras busca lo que es la novela de ciencia ficción, en lo que llega. Novela de ciencia ficción. Eh, y algunos títulos. Ya llegó alguien. Muy bien, muy bien. Cristian Andrade, Eduardo González. González. Ahí andas, Eduardo. Sí, maestro. ¿Algo pendiente? Pues la tarea, ¿no? Sí, sí. ¿Está lista? ¿Dónde? ¿Ya está lista? Ya. A ver, fíjense bien, esto es muy importante porque ya es, ya es la tercera calificación, es la del final. Esa es una. La otra, como ustedes nada más tienen una clase semanal, es más, no complicado, sino se requiere que trabajen más. La otra, tareas, participación y asistencia son el promedio que se les va a calificar. A ver, empieza Eduardo. Pues la definición de novela, narración en prosa generalmente extensa, que cuenta una historia de ficción o con un desarrollo más completo en cuanto al argumento y los personajes que los relatos breves o cuentos. Muy bien. Ahora, yo de la novela no la pude leer toda. No, dijimos que era Sí, un resumen. bueno, el pequeño resumen de lo que he leído, yo leí Un viaje al centro de la Tierra De Julio Verne. por Julio Verne. En un pueblo pequeño de Alemania vive el profesor Otto Lindebrock, un gran científico especializado en la mineralogía y en todas las ciencias en general. Él y su sobrino Axel comparten aventuras y enseñanzas entre muchas cosas y mantienen una relación buena. Un día el profesor llegó muy alborotado de una librería. La razón de tal nerviosismo era la pieza de museo que encontró en ella. Era una obra de valor incalculable de la cual se deslizó un pergamino muy antiguo escrito con letras extrañas y desconocidas. Ellos unieron sus mentes para descubrir su significado. Al cabo de unos días sintieron una gran alegría. Ese trozo de papel describía los pasos que se debían seguir para llegar al centro de la Tierra. Desde entonces planearon la marcha, lo prepararon todo, pagaron a un guía llamado Hans,
que les acompañaría durante todo el viaje y comenzaron su gran aventura. Pasaron varios días hasta que no llegaron al cráter del volcán Sneffels, el que tendría que conducirles al mayor estado de satisfacción. El viaje parecía transcurrir sin ningún problema pero me perdí. Hasta que observaron que las reservas de agua de las que disponían eran insuficientes, pero finalmente descubrieron la entrada al centro de la Tierra. Hasta ahí me quedé. Muy bien. ¿Y el autor quién es? Julio Verne, escritor Sí. francés considerado el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción. Julio Verne nació el 8 de febrero del año de 1828 en Francia. Tenía 4 hermanos y era hijo de navegantes de raíz escocesa. Julio seguía pensando en la aventura y en explorar otros lugares, incluso aunque sus planes se cancelasen de esa manera y sufriendo el castigo, ya que su padre de último momento reprimiéndole y haciéndole prometer que jamás intentaría marcharse ni viajar, ya que Julio Verne tenía ganas de conocer el mundo y explorar como él quisiese. Consiguió un trabajo como agente de bolsa y empezó a viajar después de escaparse de su casa. Visitó Inglaterra, Escocia, Noruega y Escandinavia, y aunque la mayor parte del tiempo tenía que ocuparse de su trabajo, también encontraba algún momento para continuar sus escritos. Él es el creador de una de las obras más famosas de ciencia ficción, ya que es como el viaje al centro de la Tierra, 5 semanas en globo, 20.000 leguas de viaje submarino y vuelta al mundo en 80 días y la isla misteriosa. ¿Correcto? Vamos a ver que entre Jennifer. Jennifer, ¿qué? Navarro. Sí, Julio Verne es considerado uno de los padres de la ciencia ficción. Nada más que hay que aclarar una cosa. Muchos autores de ciencia ficción no inventan todo como mucha gente cree, sino que tienen muchos conocimientos científicos. Julio Verne leía mucho todo lo que salía en revistas en cuestión de avances científicos y los aplicaba a la literatura. Obviamente también se adelantó, dicen que se adelantó como 100 años a su época. De los libros que acabas de describir, hay unos en los que ya narra inventos, aparatos que en su momento ni por aquí la gente común pensaba que iban a existir. Por ejemplo, en el de 20.000 leguas de viaje submarino, describe lo que será el futuro submarino, el Nautilus, con el Capitán Nemo, y tiene otro libro que se llama Ante la bandera, y a 100 años o más ya describe lo que posteriormente fue la bomba atómica. Y luego también de la Tierra a la Luna narra, describe y explica lo que posteriormente inventarían los seres humanos del siglo XX, como lo son las naves espaciales. Entonces se adelanta muchísimo a su tiempo y ahí está Julio Verne, inmortal, no como Jorge Campos, sino inmortal en el mundo de la literatura. Jennifer, De hecho, ¿mande? no, nada más quería agregar que de hecho, para cuando escribió 20.000 leguas de viaje submarino, como sus Ajá, padres eran navegantes, todo lo que le enseñaron le ayudó a escribir la novela. exacto. Es decir, que no inventaba nada más por inventar, sino tenía sólidos conocimientos científicos. Y para ser marinos navegantes pues, se necesita muchísimo conocimiento del mar, el movimiento de las olas, la posición de las estrellas, el mecanismo de los
de las naves o los buques. Entonces todo eso le sirvió a Julio Verne, que vivió en un mundo de ciencia y aventuras. Aventuras, por ejemplo, como él no pudo viajar como sus papás navegante, él viajó en sus libros, viajó a la luna en su libro de la Tierra a la Luna, viajó al centro de la Tierra, lo acabas de decir, viajó al fondo del mar con 20,000 leguas, y así, él literariamente cumple su sueño de viajar y de conocer lugares. Jennifer, ahí andas. Sí, profe. Les decía que ya estoy poniendo los últimos puntos para el promedio final, porque acuérdense que ustedes tienen clases nada más cada 8 días, entonces pues son pocas horas y hay que aprovecharlas, ya que voy a promediar con asistencia, tarea, participación, lo que lean aquí, y todos felices. ¿Tienes algo de tarea y demás? Sí, lo que dejó de tarea. Dele, que sí sabe. Te escuchamos para Ok, ponerte con 40,000 puntos. bueno. Para empezar sobre lo que es una novela, investigué que se denomina novela a una producción literaria perteneciente al género narrativo. La misma consiste en una historia de una extensión superior a la de un cuento. Así es. Y investigué sobre una novela de ciencia ficción Ujú. y puse la de La Guerra de los Mundos. Ajá. Y La Guerra de los Mundos es una novela de ciencia ficción escrita por Herbert George Wells y publicada por primera vez en 1898, que describe una invasión marciana a la Tierra. Es la primera descripción conocida como la invasión alienígena de la Tierra y ha tenido una indudable influencia sobre los posteriores y abundantes revisiones de esta misma idea. De la novela de Will se han hecho adaptaciones a diferentes medios como películas, programas de radio, videojuegos, cómics y series de televisión. Y por último investigué la biografía de ese autor y es Herbert George Will y nace en Bramley el 21 de septiembre de 1866 y fallece en Londres el 13 de agosto de 1946. Fue un escritor y novelista británico. Wills fue un autor prolífico que escribió en diversos géneros: ciencia ficción, docenas de novelas, relatos cortos, obras de crítica social, biografías y autobiografías. Es recordado por sus novelas de ciencia ficción y es frecuentemente criticado como el padre de la ciencia ficción. Así es. ¿Estás peleando, Jenny? No, profe, es que, ay no, ¿Quién es? aquí tengo a mi hermano. ¿De cuántos años? De 2, no me dejó dormir. Pero a esta hora está levantado. Sí. Muy temprano. Ay, Bien. Ese autor, junto con el de Julio Verne, son de los clásicos, de los importantes de la ciencia ficción. Y antes de explicar lo que leíste, mucha gente considera a la ciencia ficción como un subgénero literario, o sea, no tan completo como los otros géneros, pero no es así. Para escribir ciencia ficción se necesita muchos conocimientos, mucha imaginación, quizá un tanto también de fantasía, pero tiene que estar muy bien estructurada para que despierte la atención en un público a sabiendas de que muchas cosas no son ciertas, pero la historia lo ha demostrado. En un futuro se pueden convertir en realidad, como los deseamos los inventos que narra Julio Verne.
Y lo que decías de la Guerra de los Mundos, a partir de ahí se desarrolló un conocimiento, una búsqueda en el conocimiento de lo que eran los extraterrestres, los ovnis. Incluso ahorita hay una, pues le llaman ciencia, se llama la ufología, por los ovnis, por las siglas o letras en inglés, ¿no? Objeto volador no identificado. Ufólogos son los que, como el Maussan y otros, que se dedican casi totalmente a investigar la supuesta presencia de seres extraterrestres aquí en la Tierra y que vinieron a enseñar, según algunos autores, a culturas antiguas y que por ello destacaron sobre las demás, por ejemplo, los mayas, los egipcios, los incas, y algunos hablan de que aquí había o hay bases extraterrestres, por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas, acá para Puerto Rico y por ahí, y que existió un continente que se hundió debido al avance tecnológico. Se supone que explotó alguna bomba nuclear por el avance y desapareció ese continente. Se llamaba la Atlántida. Y lo que hace George Herbert Wells, cierta ocasión en un programa de radio se estaba narrando la novela y partes de la misma y comentarios del locutor, se llamaba antes así el que hablaba en la radio, y le puso tanto énfasis, tanta emoción a su programa, que mucha gente que estaba escuchando, mucha gente que estaba escuchando la radio, el programa, se asustó y creyó y se convenció de que iba a haber una supuesta invasión extraterrestre y produjo un pánico que después la gente ya no podía dormir. Y era un programa basado en esto. Y luego vienen peliculillas así como el ET y cosas así de invasiones. Muy bien. Cristian, ¿ya está la definición? Sí. Para poner este puntito, ¿cómo dice? La ciencia ficción es un género narrativo de ficción en el que están presentes avances científicos y técnicos, ya sea en el futuro o en el presente, que afectan e intervienen en la sociedad y en la vida de los individuos. Muy bien. ¿Quién llegó ahorita? Abraham, pero no trae tarea, ¿qué me gano? No, por vez, sí le hice Adelante. que la novela, Pues dice que sí la hiciste. Sí, el resumen de la novela, ajá, ok. esta mera. Dice así. La novela se llama El mundo sumergido. Muy bien. Mm, Dice, mares, pantanos y lagunas cubren la mayor parte de la Tierra. El aumento de la temperatura ha propiciado un clima tropical, de manera que la flora y la fauna proliferan de forma extraordinaria y el mundo parece volver al Triásico. Los pocos humanos deben desplazarse en embarcaciones, sobrevivir con escasos restos de civilizaciones que pueden encontrar en los pisos más altos de rascacielos y ahora sumergidos. Viven continuamente amenazados por animales, insectos y enfermedades que ahora son difíciles de combatir. Este mundo que Rand intenta vivir, aunque en muchas veces parece más el aliado. Sí, Mm,
parece más el aliado que el enemigo de una naturaleza que intenta eliminar al hombre. Sin embargo, más allá de la aventura, el desarrollo fisiológico de los personajes encuentra su reflejo en imágenes maravillosas y sorprendentes, pues la lucha se plantea también dentro de cada persona en ellas, porque el infortunio común es el obstáculo para seguir con envidias, rivales y egoísmos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya es todo el... Biografía. La biografía es de James Graham Ballard, Sí. escritor británico. Ballard nació en Shanghái, China, el 18 de noviembre de 1930 y falleció en Londres el 19 de abril de 2009. Ballard puso su infancia en el asentamiento internacional de Shanghái, Sí. una zona de la ciudad de China administrada por diversos estados extranjeros con intereses comerciales en el país asiático. Tras la ocupación japonesa de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, Ballard, que entonces era un adolescente, fue trasladado junto con su familia a un campo de prisiones, hechos que relatarían años más tarde en su novela autobiográfica El Imperio del Sol, Que sí. adaptada de forma exitosa al cine porque el director estadounidense Steven Spielberg. Esta novela, ganadora de Guardian Fiction Prize, se aleja sustancialmente de la mayor parte de la obra del autor, encuadrada al género de la ciencia ficción, siendo la temática distópica la que más célebre le ha hecho. Fue uno de los principales miembros de la New World, una corriente renovada del género fantástico de los años 60 y 70. Muy bien. Ahí está. Entonces, la novela de ciencia ficción combina la realidad con la fantasía, con la imaginación y tiene proyecciones hacia el futuro, es decir, muchas cosas que en su momento de escribirlas suenan raras, suenan imposibles incluso, cuando pasa el tiempo se empiezan a reflejar en la vida diaria, ¿no? Los inventos, los viajes al espacio, ¿cuándo se iba a pensar que el hombre iba a salir de la Tierra? Si cuando se inventó el automóvil, la gente se persignaba y rezaba porque decían que era un aparato del diablo, ya que no había caballos ni mulas que lo jalaran para que caminara. Y aquí en León fue eso. También en el cine, cuando se pasó aquí en el cine una película que ponían las mantotas, estaban pasando una película, algo así como de vaqueros, ¿no? De balazos. Y un personaje de la película sacó su pistola y apuntó. Y un ranchero de rancho, pues, no por despectivo, que estaba viendo la película, se asustó. Un espectador que estaba ahí viendo, se asustó, sacó la pistola y empezó a balacear la pantalla porque creía que el actor creía que les iba a disparar a ellos. Entonces, se va volviendo realidad la fantasía que en un momento dado describen estos autores. A ver, rápidamente busquemos 5 grandes autores de ciencia ficción. Nada más los nombres. A ver cuáles aparecen. Grandes escritores de ciencia ficción. Los puros nombres. Yo, Julio Verne, Jonathan Swift, George
George Orwell, Ujú. Philip K. Dick y, y Aldous Huxley. Correcto. Con el de Un Mundo Feliz. Ahí están los puntos para el examen final. ¿Algún otro, Jenny? Yo, Frank Herbert, Ujú. Robert, ¿qué? ¿Cómo puedas? Eilen, Robert A. Eilen, Sí. George Orwell, Ujú. Orson Scott Card, me falta, y William Gibson. Muy bien. Ahí está. ¿Ya se durmió el niño? No, profe. ¿Alguien más tiene autores que quiera punto? No. Adelante. Ray Bradbury, Sí. H.G. Wells, Ujú. Isaac Asimov, Buenísimo. Isaac mm, Asimov, Yo Robot. ¿Habrá algún otro? Aldous Huxley, Aldous Huxley. Frank Herbert, Sí. mm, Philip K. Dick. Ok. Con esos, Abraham, Eduardo, ¿quién leyó ya? ¿Mandé? Yo ¿Tienes ya leí. algún? ¿Tú ya leíste? Sí, lo de Viaje al Centro de la Tierra. Muy bien. Entonces, pónganle ahí de tarallita, please. Primero, definición de cuento. Definición de cuento. Número 2. Un cuento breve, así cortito. De hecho, los cuentos son cortos. Uno así muy cortito para que lo puedan leer aquí. Y 3, la biografía del autor de ese cuento. Entonces, definición de cuento. Un cuento muy cortito para que lo leamos. Y la biografía del autor de ese cuento que van a investigar. ¿Hay alguna duda, pregunta? No. ¿No? No, profe. Muy bien. Ahora faltó Paulina. Bueno, entonces, listo. Listo y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós, profe. Profe. Eso.